Los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis nos presentan una situación de persecución sobre el pueblo de Israel, pero también sobre los creyentes en Cristo de una manera intensa, tanto por parte del dragón, o sea, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero al llegar al capítulo 14 vemos el contraste en donde se nos presenta a Jesucristo triunfante, acompañado de los 144,000 testigos. Vamos a ver también acerca de los 3 ángeles que el Señor envía con tareas específicas y estaremos viendo un panorama de lo que Dios sigue haciendo aún en esos días tan difíciles. Muy bien, hermanos, vamos a ir empezando. Ahí estamos ya con Apocalipsis. Vamos, no lo vemos todo hoy el capítulo. Vamos a ver el capítulo 14, versículos 1 al 13. A manera de introducción puedo mencionar esto. En la tribulación, en este tiempo que estamos estudiando, van a haber cientos de miles que perderán su vida, y estamos hablando hacia el futuro, por ser fieles a Jesucristo, ya que la vida en Cristo es lo más valioso que poseen, y por eso perderán su vida en este tiempo de la tribulación. Y eso me llevó a recordarme de las palabras de Jesús después de que había tenido ese momento con sus discípulos donde él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y fue cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dice que va a ir a Jerusalén y que va a dar su vida, y Pedro le empieza a combinar para que no lo haga, ¿verdad? Y es donde le habla fuerte el Señor Jesús a Pedro, pero después de ese momento, entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, si algo tenemos anunciado es que seguir a Jesucristo implica un costo, y ese costo a veces puede implicar la vida, nuestra vida humana, ¿verdad? Pero él le sigue diciendo esto, pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? El texto dice su alma. ¿O quedará el hombre en rescate por su vida, o sea, por su alma? Y les coloco este versículo porque si ustedes se ponen a pensar, el momento de la gran tribulación es un momento sumamente difícil, donde la gente a cambio de su vida espiritual, pues puede perder su vida física. Y es lo que les va a suceder a muchos creyentes en el tiempo de la gran tribulación. Pero ya el Señor Jesucristo, desde que Él estuvo en medio de nosotros, cuando vino la primera vez, anunció que había un costo por seguirle, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al capítulo 14 y vamos a notar lo siguiente. Tenemos un contraste. En los capítulos 12 y 13, en el 12 vimos al dragón, vimos cómo Satanás pues andaba queriendo matar al Hijo, al Señor Jesús, que viene en medio de la nación de Israel. Y luego vemos también ahí a Satanás persiguiendo al pueblo de Israel. En el capítulo 13 aparece la bestia, el anticristo y también el falso profeta, y estos también aparecen persiguiendo y matando a los santos. Ahora, en este capítulo 14 vamos a tener un cambio de escena y vamos a ver, como quien dice, la contrapartida. En los primeros 12 y 13, pues como que la iglesia está siendo perseguida, está siendo atacada. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver que nos va a dar el panorama de qué va a pasar al final en la primera parte, y luego vamos a ver cómo Dios va a buscar todavía hacer algo por la gente que no ha creído. Como anoto acá, vamos a ver la expresión de la misericordia de Dios enviando a 3 ángeles. Uno anuncia el evangelio, otro la caída del sistema y el tercero las consecuencias para los que siguen al anticristo. Podríamos dividir el capítulo 14 en 3 partes
Y cada una de esas tres partes inicia con esta palabra, y miré. Versículo 1, y miré, y es el tema de Jesús y los 144,000. En el versículo 7 hay otro, y miré, y aquí es donde nos describe a los tres ángeles, y hoy no lo vamos a ver, pero el tercer miré está en el versículo 14, en donde vamos a ver el juicio de la tierra. Vamos a ver entonces el primer miré, porque es Juan el que nos está relatando esto. Y dice, y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre, o sea, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. El hecho de que se nos presente a Jesucristo, el Cordero de pie, nos da la imagen de que está victorioso, triunfante, porque esta escena se va hacia el final cuando Jesucristo ya regresa a triunfar, o sea, triunfante para reinar. Se nos dice que está en el monte Sión. Aquí algunos intérpretes, algunos piensan que se refiere a un lugar en el cielo que representa este monte Sión allá en el cielo, pero el peso de que la mayoría de las veces que aparece la palabra monte Sión en el Antiguo Testamento principalmente se refiere a Jerusalén. Así que el acuerdo es de que Jesucristo aparece en esta escena de pie en Jerusalén y dice que lo acompañan los 144,000. Estos 144,000 son los mismos que vimos ya en Apocalipsis capítulo 7. Ustedes se recordarán que recibieron el sello en la frente. Y lo que hemos estado aprendiendo es de que estos 144,000 son judíos que el Señor selecciona o escoge para hacer la tarea de compartir el evangelio durante el tiempo de la gran tribulación. Son 144,000 judíos provenientes de las distintas tribus que van a recibir, gracias a ese sello, una protección especial de parte de Dios en todo este tiempo de la gran tribulación. Se nos dice que tienen el nombre del Cordero y del Padre en la frente, y este nombre, por un lado, los identifica como siervos del Señor Jesús, pero también los identifica como su posesión, y por lo tanto están bajo su protección y su cuidado. No sé si lo menciono más adelante, pero varios de los autores que estudian este tema indican o creen que estos 144,000 van a lograr sobrevivir el periodo de la gran tribulación y van a entrar al reino milenial, o sea, van a entrar vivos, por así decirlo. Dios va a preservar sus vidas. Esa es una de las posturas que tienen varios de los comentaristas conservadores. Vámonos al versículo 2. Dice Juan, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este pasaje? Es que hay una multitud entonando una alabanza gozosa, integrada por un coro de ángeles. Y también se nos enseña que el uso de las arpas está asociado a la alabanza. Se nos dice que están cantando un himno nuevo delante del trono, el trono de Dios, y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Esta escena viene de los primeros capítulos, allá por el capítulo 4, donde se nos describe esto, ¿verdad? Entonces, este himno está siendo cantado delante de Dios y ahí están presentes los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que hemos visto ya. Nos agrega que nadie podía aprender el himno, sino solo los 144,000 quienes habían sido redimidos de la tierra. Los distintos estudiosos dan distintas opciones de por qué era un himno nuevo y por qué razón, pues solo los 144,000 eran los que lo estaban aprendiendo, pero es un himno de alabanza. Algunos dicen que puede ser uno de los que está en los primeros capítulos, que ese es el himno nuevo, pero en realidad no hay certeza de cuál es. Dentro de los autores, por ejemplo, MacArthur y Carballosa concuerdan en que los que están cantando este nuevo cántico son ángeles, ¿verdad? Son ángeles. Y un pasaje que sirve para apoyar que son los ángeles
es este de Lucas 15:10, cuando Jesús mismo dijo, os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces esa expresión de alabanza de parte de ángeles, pues es parecido aquí a lo que Jesús está diciendo del gozo que los ángeles experimentan por cada pecador que se arrepiente. ¿Quiénes son estos 144,000? Pues aquí nos da un poco más de información. Dice, estos son los que nunca se mancharon. Otras versiones como la Nueva Biblia de las Américas dice contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos, los 144,000, fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no se halló engaño y son sin mancha. Vamos a ver desglosado este pasaje. Estos son los que nunca se mancharon, dice. Entre paréntesis pongo, contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Respecto a entender esta situación de que no se contaminaron, de que son vírgenes, hay dos posturas. La primera postura la presenta John MacArthur. Él dice, este pasaje tampoco enseña que todos ellos seguirán sin casarse. O sea, MacArthur opina que no todos, que no quiere decir que todos fueran solteros. Por eso dice el pasaje tampoco enseña que ellos seguirán sin casarse. Y él agrega esto, ya que el sexo dentro del matrimonio no contamina a nadie. Como lo dice Hebreos 13:4, sea el matrimonio entre vosotros sin mancilla, ¿verdad? Lo que quiere decir es que se mantendrán alejados del pecado de su cultura. 144,000 predicadores moralmente puros en medio de la contaminación que los rodea. MacArthur dice que en el tiempo de la gran tribulación, cuando hay un desenfreno total en la vida moral, llamémosle, la contaminación y la perversión sexual van a estar así por todos lados. Y entonces estos 144,000 van a ser diferentes, van a estar aparte. MacArthur, esta es la primera postura, considera que algunos van a estar casados, ¿verdad? Y lo que indica es que van a ser fieles a sus esposas, van a mantener la sexualidad dentro de lo que es el matrimonio cristiano. Ahora, hay otra postura, que es la segunda. Los dos autores estos son parecidos cuando hacen el estudio de la Biblia, pero aquí difieren. Este es Carballosa, Evis Carballosa. Evis Carballosa dice que estos 144,000 no representan la totalidad de Israel, ni tampoco simbolizan la iglesia como cuerpo de Cristo. Agrega, los 144,000 son individuos salvados y usados por Dios. El servicio de dichos hombres alcanza mayor eficacia porque son vírgenes y, por lo tanto, pueden efectuar sus trabajos sin la responsabilidad de cuidar a una familia. Entonces, estamos viendo que MacArthur reconoce que puede ser que hay algunos que sean casados, pero se interpreta simbólicamente lo de vírgenes como puros porque mantienen su matrimonio limpio en ese sentido. Entonces hay algunos solteros y algunos casados. Ahora la postura que presenta Carballosa es que él apunta más a que sí, literalmente son varones que no se casan, que son vírgenes, y aquí está el argumento, que siendo solteros pueden efectuar el ministerio de una manera más fluida, digamos, porque no tienen la responsabilidad de cuidar a una familia. Hay otro autor que también está dentro de esta línea. Dice, esto de que sean vírgenes y que no se hayan casado parece muy severo, pero dice, puede ser útil recordar que Pablo aconsejó a los corintios permanecer solteros debido a la naturaleza angustiosa de los tiempos en que ellos vivían. Este del autor es el doctor Constable, que es el que opina de esta manera y es la misma postura que Carballosa. Aquí están los versículos. Dice Pablo, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación.
El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Este es el argumento, ¿verdad? Y aquí Jesucristo enseñaba esto. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Entonces, para sintetizar, número 1, dice que no se mancharon o contaminaron. De ninguna manera lo que está afirmando aquí es de que el matrimonio pues sea algo que no sea limpio, ¿verdad? Sino el énfasis está en el hecho en que se preservaron de la corrupción que va a rodearlos, y por supuesto la segunda postura parece ser la más razonable si estamos usando una interpretación literal, en que sí, de verdad, son 144,000 judíos, varones solteros. Y obviamente, imagínense lo peligroso que va a ser compartir el evangelio en esa época. Hace sentido que siendo solteros no tienen la preocupación de cuidar a la esposa, a los hijos, en este tiempo que va a ser de persecución y horrible. Aunque hemos dicho que a estos 144,000 Dios los está protegiendo de una manera muy especial. Se nos dice el versículo que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. En pocas palabras, son discípulos incondicionales. Estos hombres, a donde el Señor quiera que vayan, que digan lo que digan, donde sea, ellos van a seguir al Cordero donde sea. Dice que fueron redimidos de entre los hombres y que son primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias son los principios o primeros frutos que produce cualquier cosa no material. Esta es definición del diccionario de la lengua española, y también quiere decir la ofrenda de primeros frutos para Dios. Entonces, por un lado, como primicias es de los primeros que el Señor está rescatando en este tiempo de la gran tribulación, y por otro lado, para Dios también son una ofrenda, como los primeros que se están convirtiendo en este tiempo de oscuridad. Se nos dice que estos 144,000 también en sus bocas no se halló engaño y son sin manchas. Esto quiere decir que en lo que digan y en lo que hagan serán irreprochables. Varios de los comentaristas anotan, no está diciendo que sean impecables en el sentido de que no pecan, porque como creyentes, por supuesto que van a pecar, pero ¿qué los hace irreprochables? Que si pecan, reconocen su pecado, lo confiesan y restauran continuamente su comunión con el Señor, al igual que debemos de estarlo haciendo nosotros. Y entonces, por eso que su testimonio es tan poderoso, porque lo que dicen y hacen es congruente y por eso sirven para compartir el evangelio. Terminando entonces esta sección donde está Jesucristo con los 144,000 y que nos está dando un adelanto de victoria, contrapuesto a lo que vimos en los capítulos 12 y 13, donde era la persecución del enemigo hacia los creyentes. Aquí en esta escena estamos viendo la victoria final de Jesucristo con todos sus redimidos. Vamos a pasar entonces al segundo miré, que empieza entonces en el versículo 6. Y Juan nos dice, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Bueno, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Lo que se entiende aquí es esto, la palabra que dice en medio del cielo tiene el significado como que dice en el cenit, en el punto más alto al mediodía. Entonces, en pocas palabras, este ángel se ubica a una suficiente distancia para que su mensaje llegue a todos, y a la vez esa distancia lo hace inalcanzable para el dragón y a las dos bestias. Recuérdense que el dragón había sido expulsado a la tierra, ¿verdad? Ahora, lo que nos está diciendo aquí, por supuesto, es de que este ángel, y esto es algo muy peculiar, si usted se recuerda, pues hasta aquí estamos viendo que un ángel esté compartiendo el evangelio, porque la tarea de compartir el evangelio primariamente se le dio a los cristianos, allá desde que
Empezamos en Hechos 2 con el nacimiento de la iglesia y empieza a proclamarse el evangelio. Es una tarea y me seréis testigos, dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto será Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Sin embargo, en el anhelo de Dios de rescatar a la mayor cantidad de gente posible, vemos aquí a un ángel con un ministerio especial compartiendo el evangelio y llevándolo a todo lugar. Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Aquí se le describe como eterno al evangelio. Hay distintas evangelio del reino, evangelio de Dios, etcétera. Aquí como eterno porque proporciona los medios para alcanzar la vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Es las buenas nuevas de que Dios perdonará todos los pecados de los que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo como el único camino de salvación. Y por ese arrepentimiento y fe salvadora los llevará a su reino eterno. O sea, vean esa paciencia de Dios. Estamos aquí en un punto en donde ya hemos visto todas las catástrofes que han pasado y la dureza del corazón de la gente, lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores, y todavía Dios está mandando un ángel que tenía el evangelio para predicarlo. Pues sí, el evangelio es para ser anunciado. Si usted se recuerda, para este momento, el evangelio ya había estado siendo proclamado en la tribulación. ¿Por quién? Por los 144,000 testigos que acabamos de ver. Ellos estaban compartiendo el evangelio. ¿Quiénes más compartieron el evangelio? Los 2 testigos, los que ya estudiamos también. Ellos estaban compartiendo el evangelio hasta que los mataron y luego Dios los llevó con él. Y otros creyentes, obviamente los otros que se han convertido en ese tiempo también comparten su fe. Y aún así Dios envía una vez más el llamado imperativo al arrepentimiento, haciéndolo a través de este ángel. Se nos dice que este anuncio del evangelio es para los que habitan en la tierra y de una manera como para reenfatizar la idea. ¿Quiénes son estos que habitan en la tierra? Se refiere a toda nación y raza y lengua y pueblo. Como quien dice, el mensaje llegará a todo ser humano. No hay excusa. Aquí sí no se va a poder decir es que pobrecito, aquel que estaba en aquella isla, aquella montaña. El anuncio de este ángel va a llegar a todo el mundo. Y usted se recordará de este pasaje, Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Este versículo, si usted se recordará, algunas veces ha sido utilizado para estimularnos para que prediquemos el evangelio, principalmente para que apoyemos los envíos de misioneros a todo lugar. Y a veces nos han enseñado de esta manera, que cuando logremos llegar a todos esos pueblos no alcanzados, entonces se cumplirá este pasaje y vendrá el fin. Pero en realidad los autores que tratan esto más consideran que este pasaje que Jesucristo dijo en 24:14 de Mateo se refiere a este momento final. Aquí, precisamente donde estamos viendo este ángel compartiendo el evangelio a una escala mundial y entonces, como dice ahí, será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Porque después de esto es que vamos a ver los siguientes capítulos donde ya viene la parte final de la historia de la humanidad. Versículo 7. El ángel decía a gran voz, este que tiene el evangelio eterno, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Algunos de ustedes conocerán el canto que está hecho de varios versículos de Apocalipsis y una de las estrofas es este. Si usted quiere buscarlo en YouTube, póngale temed a Dios y dadle gloria y les va a aparecer que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora ha llegado y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Pues ya vio, hasta hay un canto con este. No es que a mí me salga bien, pero por lo menos se acordaron los que lo conocían. Bueno, teman a Dios y denle gloria. Lo que está diciendo el ángel es, reconozcan que Dios es Dios. Crean
y ámenlo. Ámenlo a Él. ¿Cómo? Creyendo en Jesús. Denle gloria, dice. En contraste con lo que aparece en Romanos 1:21, donde se nos dice que los seres humanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aquí el llamamiento es a que teman a Dios y una vez que reconozcan que Él es Dios, que le den gloria. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay que temer a Dios? ¿Por qué hay que darle gloria? Es que ha llegado la hora del juicio. Ahora sí viene un momento todavía mucho más serio, mucho más difícil. Aunque la humanidad ya ha experimentado los juicios de los sellos y las trompetas que vimos en los capítulos pasados, se recuerda que 7 sellos, del último sello se derivan las 7 trompetas y llegamos a la sexta y tenemos pendiente la séptima, en donde va a estar compuesta por los juicios de las 7 copas que van allá a indicar el final. Entonces, todavía hay un llamamiento a la humanidad para que se arrepienta, para que busque a Dios en medio de esa tribulación. Hay oportunidad. Por eso el ángel predica el evangelio y hay oportunidad de arrepentimiento. Bueno, y viene el segundo ángel y dice, y siguió otro ángel, un segundo, diciendo, ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Algunos se preguntan si Babilonia se refiere a una ciudad que va a existir en un futuro. La inclinación de varios de los autores es que no se refiere tanto a una ciudad física literal, sino que Babilonia se refiere al imperio político, económico y religioso que instauró el anticristo y que llegará a su final. Lo que está anunciando es el final de todo ese sistema que había hecho el anticristo, con el cual durante algún tiempo dominó la escena mundial. La humanidad en general había sido copartícipe de esta fornicación espiritual, rechazando a Dios y adorando al dragón y al anticristo. Así que todo este sistema, como dice aquí, cae, se viene abajo. Y entonces nos describe ya al tercer ángel y dice, y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, este que haga eso, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Si usted se recuerda, en el capítulo anterior, en el 13, vemos cómo el falso profeta hace marcar a las personas en la frente o en la mano, y que con esa marca es el salvoconducto o va a ser el medio para que puedan comprar y vender. Y entonces aquí en el capítulo 14 hay predicación del evangelio, se está dando el aviso de la culminación de la extinción de ese sistema mundano, pero también una llamada de atención, y es donde le está diciendo, el que se deje marcar en la frente o en la mano tendrá las consecuencias. A gran voz quiere decir que todo el mundo escuchará la advertencia. Cuando nosotros compartimos el evangelio en nuestros días, no es raro que alguna persona, cuando le decimos que el único camino a Dios es Jesucristo y que hay que creer en Cristo para llegar a Dios y para ser salvo, a veces nos ponen el argumento, ¿y qué de aquella persona que está allá lejos en una isla? Bueno, yo normalmente les digo, eso es problema de Dios. Él es el que se va a encargar de resolverlo. Usted que está viendo el mensaje, usted es responsable de lo que se le está compartiendo. Pero aquí en esta escena no hay excusa. A gran voz, como dice aquí, todo el mundo escuchará la advertencia. Ahora, fíjese bien, esto es en tiempo, se va dando de alguna manera simultánea con lo que estábamos viendo allá con el falso profeta. Va a haber un anuncio que se advierte que no se dejen sellar, porque el que se deja sellar se vuelve adorador de la bestia. Explica la consecuencia de dejarse marcar. Serán atormentados, dice. Esto implica sufrir de manera incesante un insoportable dolor. La consecuencia es sumamente seria. Aquí quiero hacer una anotación. Fíjese que, por ejemplo, ahorita con esto
de la vacunación. ¿Se recuerdan que yo la semana pasada les enseñé lo que podría ser esa marca, que algunos dijeron que podría ser el código de barras, el código QR, que después que el chip de la tarjeta, que la tarjeta sin contacto, y hasta ahorita está de moda que algunos dicen que en la vacuna están metiendo ese chip, que esa es la marca de la bestia. Y yo lo que quiero comentar es esto. Ese acto de poner esa marca, la persona que se deje marcar lo va a hacer conscientemente. Entonces, aquí no es que nos tomaron el pelo y nos metieron el chip en la vacuna, porque ninguno de nosotros accedió voluntariamente a que le pusieran la marca de la bestia, ¿me explico? Lo que quiero decir es de que cuando este hecho se dé, cada persona va a estar consciente de lo que está pasando y que si se dejan poner esa marca, van a haber consecuencias. No es que no nos dimos cuenta. La gente va a hacer voluntariamente, se va a dejar marcar. Y esto lo aclaro porque la vacuna, no, nos dijeron a nosotros, esta es la marca de la bestia, ¿está usted de acuerdo? O sea, no fue así. Entonces, esas son teorías de conspiración. Bueno, el humo del tormento, dice el versículo 11, el tormento de estos que se dejan marcar, el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Enfatiza nuevamente el castigo eterno que sufrirán los que adoren a la bestia. Usted podría decir, ala, es que solo, a mí me pasa, yo cuando leo esto digo, ala, qué horrible, porque es que aquí lo que la Biblia describe es una situación espantosa de sufrimiento eternamente. Entonces uno humanamente, uno dice, ala, es que eso es muy fuerte. Y por eso noto aquí, quizá pueda parecer inconcebible, pero eso es lo que enseña la Escritura para todo aquel que rechaza a Cristo. Aquí yo quiero recordarle que allá en Juan capítulo 3 se nos dice que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que sea salvo por él, pero nos aclara que lo que pasa es que el mundo ya está en condenación. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. O sea, el ser humano sin Cristo ya está condenado. La única esperanza que tienen es creer en Cristo, porque por eso entonces el Espíritu Santo da al creyente una vida nueva, nace de nuevo. Entonces el mundo sin Cristo ya está condenado y lo que le espera es un sufrimiento eterno. Y termina esta sección con los últimos 2 versículos. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Nueva Traducción Viviente lo pone con un lenguaje un poco más claro. Dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Esta palabra que aquí dice perseverancia en la Reina Valera tiene que ver con la idea de resistencia, la capacidad de continuar o durar a pesar de la fatiga, la tensión u oposición. El objetivo aquí es animar a los creyentes en medio de la persecución. Y aquí quiero anotar esto. Podríamos pensar, y es lo correcto, que todo esto que nos está describiendo es lo que va a suceder en el futuro, en el tiempo de la tribulación. Sin embargo, a través de la historia, muchos hermanos en la fe han vivido esta experiencia, han vivido en oposición, en persecución y han tenido que perseverar en medio de esa gran oposición, perseverar por amor al Señor. Y regreso, como dice acá el versículo, tienen que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Hay países donde hoy día así se vive la vida cristiana, bajo persecución. Es peligroso ser cristiano, peligra la vida del creyente y su familia. Y esa es hoy día
una realidad en muchos países. Ahorita está en las noticias, pues lo que sucede en Afganistán y cuál puede ser el futuro de los creyentes que hay allí. Para ellos estos pasajes se tornan vívidos. Y termina esta sección con esto. Y oí una voz una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. En la tribulación, ser creyente va a ser tan duro, tan rudo, tan peligroso, va a haber sufrimiento en el pueblo del Señor, que va a haber un momento en que obviamente van a ser muertos, los van a matar, pero lo que dice este pasaje, bienaventurados los que mueren de aquí adelante en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que les espera es una vida, una vida eterna. Descansarán de lo difícil que es la vida acá, porque van a estar en una situación mejor. Dichosos aquellos que morirán en esos tiempos de persecución y angustia, porque su destino es la vida eterna y comunión con el Señor. Y el haber vivido para Él no será olvidado. Todos nosotros, los que estamos ahorita y pues cualquier persona normal en su sano juicio, pues quiere vivir. Todos queremos vivir. Dios nos ha dado en nuestro ser, pues el que nos guste vivir, ¿me explico? Pero tenemos que reconocer que hay una vida que es mejor que esta que tenemos acá, y es la vida con el Señor. Cuando el Señor decida llamarnos, es para estar en una mejor situación. Todos los que estamos acá nos preocupamos cuando nuestros seres queridos se enferman y la situación se pone seria y existe el riesgo de que pierdan la vida. Pero recordémonos, si tienen a Cristo en su vida, el morir en esta vida sencillamente es estar en la presencia del Señor en una vida totalmente diferente, dichosa, bienaventurada. Vamos a llegar hasta acá y en la próxima semana vamos a ver, Dios mediante, el tercer miré. En Apocalipsis 14 hemos podido ver que al final el triunfo le pertenece al Señor Jesucristo, pero también el amor de Dios, que aún en esos momentos de la tribulación envía un ángel a predicar el Evangelio por todo el mundo. Le advierte también a las personas de las consecuencias por creer en el anticristo, por dejarse colocar la marca en la frente o en la mano. Así que seguiremos con nuestro estudio la próxima semana en la tercera parte de este capítulo.